Bienvenidos a la clase de Matemática para Informática. Vamos a empezar con una guía de ayuda para la resolución de los ejercicios 1 al 3. Recordemos que estamos en el trabajo práctico número 2, razonamiento y métodos de demostración. Para el ejemplo del ejercicio número 1, dice, bueno, sabiendo que el valor de verdad de P implica no Q es falso, determina los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Y tenemos 6 fórmulas. Podemos identificar los valores de verdad de las proposiciones simples P y Q. ¿Cuándo es falsa una implicación? Bueno, recordemos que una implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de no Q es falso. Entonces, de manera ordenada, tenemos que el valor de verdad de P es verdadero, el valor de verdad de no P es falso, el valor de verdad de Q es verdadero y el valor de verdad de no Q es falso. Con estos valores de verdad, que servirán de hipótesis, podemos determinar el valor de verdad de las distintas fórmulas indicadas en los siguientes incisos. Nos piden que determinemos el valor de verdad de la negación de P y no Q. Por hipótesis, antes de eso recordemos que la conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones componentes son verdaderas. Entonces, por hipótesis, tenemos que el valor de P es verdadero y el valor de no Q es falso. Entonces, ocurre que el valor de verdad de P y no Q es falso. En consecuencia, el valor de verdad de la negación de P y no Q es verdadero. Para el siguiente, el inciso 2i, recordemos que una implicación solo es falsa cuando el valor del antecedente, cuando el valor de verdad del antecedente es verdadero y el valor de verdad del consecuente es falso. En este caso, el valor de verdad del antecedente, que es no Q, es falso. Cuando el valor de verdad del antecedente es falso, no nos interesa saber el valor de verdad del consecuente, pues la implicación ya va a ser verdadera. Entonces, pero tenemos como dato que el valor de verdad de P y Q es verdadero. En consecuencia, el valor de verdad de no Q implica P y Q es verdadero. Bueno, acá al lado está la tablita. Cuando el antecedente es falso, la implicación va a ser verdadera. ¿Sí? En el inciso 3i, por hipótesis, el valor de no P es falso y el valor de P es verdadero. Entonces, el valor de verdad de esa implicación es verdadero. El valor de verdad de Q es verdadero y el valor de verdad de no P es falso. Entonces, el valor de verdad de Q implica no P es falso. En consecuencia, el valor de la implicación, grande en este caso, es falsa. Para el inciso 4i, tenemos que recordar que una disyunción es verdadera cuando alguna de las proposiciones componentes es verdadera. Por hipótesis, el valor de verdad de Q es verdadero y el valor de verdad de P es verdadero. Entonces, el valor de verdad de Q implica P va a ser verdadero y el valor de P es verdadera. Entonces, tenemos que el valor de verdad de Q implica P o P será verdadero. En el inciso 5 tenemos por hipótesis que el valor de P es verdadero y el valor de verdad de no P es falso. Entonces, verdadero implica falso, será falso. También el valor de verdad de no Q falso y el valor de verdad de Q verdadero. Entonces, el valor de verdad de no Q implica Q será verdadero. Por lo tanto, el valor de esa fórmula será verdadero. Por último, tenemos que recordar el valor de verdad de la doble implicación. Recordemos que una doble implicación es verdadera si ambas proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. En caso contrario, la doble implicación será falsa. Tenemos por hipótesis que el valor de verdad de Q es verdadero y el valor de verdad de no P es falso. Entonces, el valor de verdad de Q o no P será verdadero y el valor de verdad de no P es falso. En consecuencia, tenemos que el valor de verdad de no P es falso y el valor de verdad de Q o no P es verdadero. Y tenemos un sí, solo sí. Entonces,
el valor de esa fórmula será falso. Ahora bien, en el siguiente ejemplo nos pide lo siguiente. Analiza si la siguiente fórmula, no Q o P, si solo si Q implica P, es una contradicción, una ley lógica o tautología o una contingencia. Vamos a tener en cuenta dos aspectos para realizar la tabla. Antes de eso, tenemos que tener bien en claro qué es una tautología, una contradicción y una contingencia. La fórmula cuyo valor de verdad es siempre verdadero, cualquiera sea el conjunto de valores de sus proposiciones componentes, se llama tautología o ley lógica. La fórmula cuyo valor de verdad es siempre falsa, cualquiera sea el conjunto de valores de sus proposiciones componentes, se llama contradicción. Aquellas que no son ni tautología ni contradicción será una contingencia. Ahora bien, para poder realizar la tabla vamos a tener en cuenta dos aspectos. Primero, la cantidad de proposiciones simples que intervienen, pues esta determinará la cantidad de filas en nuestra tabla. Y dos, la cantidad de conectivos lógicos, estos determinarán la cantidad de columnas de la tabla, aparte de las columnas de las proposiciones simples. En este caso, hay dos proposiciones simples, P y Q, por lo tanto, habrá 4 filas y aparte tenemos 1, 2, 3 y 4 conectivos lógicos, que agregado a las dos proposiciones que tenemos, nos dan un total de 6 columnas. Una vez rotuladas las columnas, el siguiente paso es escribir todas las combinaciones posibles de valores de verdad. En este caso, como tenemos dos proposiciones simples, en la primera columna colocamos verdadero o falso de una en una, o sea 2 a la 0 igual a 1. Y en la segunda columna colocamos verdadero o falso de 2 en 2. Observemos. En la primera columna va la proposición simple P, en la segunda va la Q. Observemos. En la primera columna van verdadero o falso de 1 en 1. En la segunda columna van de a 2, verdadero, verdadero, falso, falso. La columna 3 se completa con la negación de la columna 2. La columna 4 se completa recordando la tabla de la disyunción. En este caso será la disyunción entre la columna 3 y la columna 1. La columna 5 se completa recordando la tabla de implicación. En este caso se observa primero la columna 2 y luego la columna 1. La columna 6 se completa recordando la tabla de la doble implicación. En este caso las columnas 4 y 5. Observemos que en la columna 6 es todo verdadero. ¿Se acuerdan que cuando una fórmula era una tautología? La fórmula cuyo valor de verdad es siempre verdadero. Observemos que la última columna es siempre verdadera, cualquiera sea el conjunto de valores de verdad de sus proposiciones componentes. Entonces, esta fórmula que está acá es una tautología. Ahora bien, en el ejemplo que sigue, le dice, determina usando tabla de verdad si la siguiente proposición indica una equivalencia lógica. Entonces, les doy la siguiente fórmula. P si solo si Q, si solo si, no P o Q y no Q o P. Entonces, primero vamos a hacer la tabla de valor de verdad de P si solo si Q. Entonces, la doble implicación, recuerden que la doble implicación es verdadera si ambas proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. Las dos tienen el mismo valor, es verdadero. Las dos tienen el mismo valor de verdad, verdadero. En cualquiera de los otros casos es falso. Para la otra tabla, recuerden cómo hacíamos. Primero poníamos P, Q, bueno, la negación de P, la negación de Q,
la negación de P o Q, la negación de Q o P y después todo. Entonces, lo que hay que observar acá, ¿cuándo va a ser una equivalencia lógica? Cuando veamos que la última columna de P si solo si Q es igual a la última columna de no P o Q y no Q o P. Los valores de verdad de las últimas columnas de ambas tablas coinciden y por lo tanto queda aprobada la equivalencia lógica. Escribimos entonces esto. Si acá hubiese dicho, por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, falso y acá está así, esto no sería una equivalencia lógica. En este caso sí hay una equivalencia lógica. Bueno, nos vemos en otra clase del próximo trabajo práctico. Recuerden quedarse en la casa. Hasta luego.